¿Qué chisme absurdo han contado sobre ti? La madre biológica intentó empezar un rumor en su iglesia de que yo había huido y estaba teniendo una relación con un hombre casado mayor que no me permitía hablar con ella porque me estaba manipulando emocionalmente cuando era adolescente. En realidad, yo estaba en un hogar de crianza porque ella era físicamente abusiva. El hombre mayor era mi padre adoptivo, quien, junto con su esposa, mi madre adoptiva, me amaron incondicionalmente y terminaron adoptándome después de varios años. Pero esa versión de los hechos no habría tenido tanto impacto en su grupo de estudio bíblico. Fui llamado a la oficina del director en el otoño después de la masacre de Columbine. Yo era el chico callado de la escuela que vestía de negro y alguien con quien iba a la iglesia comenzó un rumor de que iba a disparar en la escuela. Fui interrogado por la policía de manera muy brusca y luego me enviaron de regreso a clase. Nunca notificaron a mi mamá que habían hecho eso y estaba tan asustado de estar en problemas de verdad que no lo mencioné en casa. Era consejero de campamento y salía con una campista. Lo curioso era que el rumor era cierto. Era nuestro último año en el campamento. Ambos teníamos 18 años. Ella estaba a punto de cumplir 19, ya que es un poco mayor que yo. Faltaba un consejero y nos ofrecieron el puesto a los dos. Ella dijo que no y fue como campista. Yo dije que sí y fui como consejero. Para entonces, llevábamos juntos casi 5 años y me estaba preparando para proponerle matrimonio. El rumor comenzó como una broma entre unos pocos amigos cercanos que estaban al tanto, pero como suele suceder, pronto se salió de control y ahora aquí estamos, 7 años de casados y algunas personas en el campamento aún piensan que el rumor era que yo andaba con una niña de 13 años. Que estaba muerto. Un amigo mío cambió de escuela secundaria en su momento. Supongo que pensó que sería más fácil ganarse a la gente haciendo uso del voto de simpatía. Les dijo a las personas que morí en un accidente automovilístico en una curva notoriamente empinada cerca de mi casa. Ni siquiera tenía mi permiso de aprendizaje en ese momento. Se tomó un tiempo libre para asistir a mi funeral y dar un elogio, y mencionaba que iba a visitar y confortar a mi familia. Imaginen la sorpresa cuando un amigo de un amigo que iba a esa escuela realmente me conoció meses después en una fiesta y me contó todo esto. Estaban furiosos. Yo estaba más divertido. Lo vi por ahí más tarde, pero nunca lo cuestioné ni lo confronté al respecto. Ya tuvo suficientes problemas cuando se corrió la voz de que estaba vivo. Que era satanista y parte de una familia satánica. ¿La razón? Coincidentemente, mi padre y yo entramos en nuestra fase emo más o menos al mismo tiempo, en 2008. Yo tenía 14 años y él acababa de conocer a su futura esposa, a quien le encanta el metal negro y el death metal. Probablemente nos veíamos como una parodia satánica de Modern Family o algo así. Ambos amábamos The Black Parade y él usaba atuendos inspirados en Gerard Way cuando hacía presentaciones con su banda. Parece un poco cursi al recordarlo ahora, pero siempre he tenido un gusto musical parecido al de mis padres, así que no era tan extraño entonces. Además, los niños propagan rumores estúpidos. Cuando era adolescente, un rumor específico se esparció en 2 lugares de trabajo, mi universidad y 2 becas. Esta chica sale con todos los chicos. Esa situación me rompió cuando el rumor viajó por todo el lugar de trabajo de uno de mis empleos, mi universidad y la beca. Creo que fue la mayor forma de trauma en la que quedé completamente en shock. Estaba en shock, no podía moverme. Para empeorar las cosas, el rumor en la universidad era aún más específico. Esta chica sale con todos los profesores hombres, mirando hacia atrás. Entiendo de dónde vino el rumor. En realidad, no salí con todos, pero muchos hombres siempre me pedían salir. En mi beca, había 300 personas. Al menos el 40% de los chicos me pidieron salir en un lapso de 2 años. Un poco de información de fondo. Perdí a mi mamá el año pasado, 2023, a causa del cáncer y a mi papá por la misma razón hace muchos años. Desde que mi mamá se enfermó de la nada hasta el momento en que fue diagnosticada, comenzó sus tratamientos y hasta su muerte, siempre estuve a su lado y dejé mis estudios en la universidad para cuidarla. Después de su muerte, fui a Alemania durante 3 semanas para despejar mi mente. Ambos rumores surgieron durante el periodo de 6 meses posteriores al funeral.
El primero es que me mudé a Alemania y no volveré, y ya encontré trabajo. Esto probablemente comenzó porque, después de regresar de Alemania, contraté un abogado, puse todo en orden en 3 días e inmediatamente volví a la universidad para continuar mis estudios. La gente no me vio en mi ciudad natal durante mucho tiempo. El segundo es que dejé la universidad y me estoy preparando para mudarme a Alemania. Este fue extraño porque escuché este rumor de mis familiares, quienes estaban preocupados e intentaron disuadirme de hacerlo, lo que nos confundió hasta que lo aclaramos. Casada en los 70. Me casé muy joven y comenzaron los rumores sobre que estaba embarazada. Vivía por mi cuenta y era completamente autosuficiente, al igual que mi prometido. Tuve mi periodo 2 semanas antes de la boda. Ambos estábamos felices por comenzar una familia lo más pronto posible, así que no usamos ningún método anticonceptivo después de la boda. Y efectivamente, quedé embarazada de inmediato. Me casé el 18 de septiembre. Mi hijo debía nacer el 1 de julio, pero nació el 28 de mayo. Era pequeño, pesó 2,4 kilogramos, pero aún así, los rumores corrían descontroladamente sobre que me había tenido que casar. Tuve un segundo hijo 5 años después. Él también nació prematuro y pequeño, 2,7 kilogramos. Ambos chicos crecieron y se convirtieron en hombres altos y físicamente fuertes. 25 años después del nacimiento de mi primer hijo, desarrollé síntomas severos y estaba programada para una cirugía pélvica exploratoria que resultó en una histerectomía total. Tenía lo que se conoce como un útero unicornio. Solo se desarrolló la mitad, así que en lugar de un útero completo con 2 cuernos y 2 trompas de falopio que llevan a 2 ovarios, tenía un ovario, una trompa de falopio y medio útero. Mi abdomen estaba lleno de endometriosis. Técnicamente, no debería haber podido tener hijos. La falta de espacio también fue la razón por la cual los bebés nacieron prematuramente. Me aseguré de contarle a cada uno de esos maliciosos chismosos. Estoy muy feliz de que la sociedad haya cambiado para mejor en términos de este tipo de tonterías. Fui llamado por el jefe del Departamento de Tecnologías de la Información de mi universidad, porque había rumores de que yo bebía cerveza en el campus y en clase. Incluso dijeron que tenían evidencia en vídeo de eso. Al principio me quedé sorprendido. ¿Evidencia en vídeo? Nunca he bebido cerveza en clase. Entonces entro y 2 de mis profesores están allí en la oficina del jefe, y parece que están furiosos. Finalmente, me muestran el vídeo y empiezo a reírme tan fuerte porque estaba bebiendo una bebida que se vendía en nuestra cafetería. Para ser honestos, la botella se parecía mucho a una pinta. Luego me dijeron que un tipo de un aula justo al lado de la mía les dijo que yo era un alcohólico. De hecho, descubrí quién era y me uní a mis amigos para enterarme de por qué demonios estaba diciendo cosas tan absurdas. Estaba tan asustado porque mis amigos son bien fornidos y estaban furiosos. Confesó que quería caerle bien a los profesores. Estaba tan decepcionado que me estaba riendo. Que estaba estrechamente relacionado con Elon Musk y que tenía una relación personal con él. Alguien en nuestro grupo de amigos incluso comenzó a odiarme porque pensaba que era cierto. Tuve que preguntar: 1. ¿Es una broma? 2. ¿Quién dijo eso? 3. Si fuera el hijo secreto de un multimillonario con acceso a ese nivel de dinero, ¿por qué trabajaría? 4. ¿Qué onda? Resulta que probablemente surgió porque mi papá trabajó en una mina de oro cuando era más joven. Ni siquiera en una mina de esmeraldas. No era ni siquiera dueño de la maldita mina. No poseía ni un solo centavo en capital. Pero aparentemente, el hecho de que yo también naciera en Sudáfrica lo hacía innegable, como había tantísimas maneras en las que podría haberse desmentido fácilmente. El hecho de que se convirtiera en un rumor y que ninguna de las personas que lo mencionaron hiciera ninguna indagación o pensamiento crítico es realmente asombroso. Que soy paranoico, y narcisista y deshonesto. El primer adjetivo provino de una historia fabricada por un compañero de trabajo inseguro, los otros 2 de un ex. Lamentablemente, nada de esto es cierto, o no estaría viviendo una vida Nissan. Soy un total nerd que evita el caos y no pisa a los demás para ascender. Decidí aprovechar los rumores y dejar que la gente piense que soy un caos absoluto y loco. No digo nada y dejo que los rumores crezcan. Resulta que esa es una buena manera de infundir miedo.
No contrarrestar los rumores, sino dejar que la gente piense que eres impredecible. La mayor bola de nieve de todas es el miedo. Hace unos años, trabajaba en un Wendy's como gerente de cierre. Tenía a muchos menores, 15 a 17 años, trabajando en el turno intermedio, y me enteré de un rumor de ellos que decía que era racista. Al principio, pensé que era una broma, ya que los adolescentes son adolescentes, pero el gerente general me llamó el mismo día que me enteré y dijo que se uniría a mí en mi próximo turno. Así que, en mi siguiente turno, seguía pensando en eso cuando vi a 4 de los 6 miembros del equipo nocturno entrar en la sala de empleados y me di cuenta de que todos eran hispanos. Ni siquiera lo había considerado. Los otros miembros del equipo nocturno eran blancos, incluyendo a mí, y a menudo nombraba a uno de ellos como el encargado de la ventanilla. Este empleado era muy amigo de los empleados del turno intermedio, y descubrí, tras hablar con el gerente general sobre dicho rumor, que todos ellos eran de la misma escuela y también todos blancos. El gerente de cierre es racista porque puso al único miembro blanco del equipo en la ventanilla. Ese era el rumor. Ella fue despedida después de su siguiente turno por difundir comentarios racistas fabricados sobre mí, como: él no pondrá a los mexicanos en la ventanilla porque no son buenos en eso, así que tengo la peor posición porque soy blanca, y, hablando en primera persona como si fuera yo, vas a vender más porque eres blanco y joven, entre otros comentarios similares. Ella fue identificada como la originadora de esas declaraciones por una nueva contratación del turno intermedio que estaba siendo entrenada en la ventanilla por los amigos de la chica que inició el rumor, como declaró la nueva contratada al gerente general. Yo misma la despedí con el gerente general presente, y ella insistió en que era cierto. Entonces, el gerente general, como exige la ley, llevó a cabo entrevistas individuales con los miembros del equipo nocturno, en presencia del gerente de distrito, la noche siguiente y concluyó: está llena de tonterías. La nueva contratada del turno intermedio fue promovida, $2 por horas de incentivo para el equipo nocturno, al equipo nocturno y eventualmente ocupó mi puesto como gerente de cierre cuando me mudé de estado. Ese equipo ha sido, hasta el día de hoy, mi favorito en cualquier trabajo que he tenido. Si alguno de ustedes ve esto, saben cómo trabajamos. Nada de sudar hasta que salga el sol. Cuando tenía 18 años y comencé mi primer trabajo en una oficina, me vestía bastante bien, al menos para mí. Quería que me tomaran en serio, pero al parecer eso significaba que era una gran cariñosa y todos en la oficina empezaron a mentir sobre mí, diciendo que había estado con todos. Supuestamente, muchos felaciones y desnudaciones. Curiosamente, no recuerdo que nada de esto sucediera y siento que probablemente lo recordaría. La primera vez que escuché sobre esto, simplemente me reí por lo ridículo que sonaba. Poco sabía que todos lo creían. Así que eso fue muy mal. También tenía un novio en ese momento, así que estaba completamente fuera de alcance para cualquiera de ellos, y aún así, bueno. El chico con el que salí hace 2 años comenzó un rumor sobre que yo le estaba siendo infiel con uno de mis amigos. Dejé de ver al chico y aún mantuve la amistad. Después de 6 meses, mi amigo y yo tuvimos nuestro primer acercamiento. Ambos estábamos borrachos, pero seguimos siendo amigos y nada más. Después de 9 meses comenzamos a salir y casi 2 años después nos juntamos. No vimos eso venir, pero ambos nos estamos riendo de que la gente pensaba que teníamos algo cuando claramente le dijimos a todos que no había nada hasta que pasó 1 año para ver si alguien se sorprendía de que en realidad sucediera. Que había comenzado mi propia religión y me había declarado profeta. Este rumor llegó a mí y lo confirmé con algunas personas. Fui criado como mormón, dejé la fe en la adultez y me mudé. En una visita de regreso, me encontré con algunos viejos amigos y me dijeron que todos decían que me había convertido en el profeta de mi propia religión. Soy ateo. Circuló un rumor de que la razón por la que una amiga, al menos pensé que era mi amiga en ese momento, y su novio rompieron fue porque yo lo seduje. Él la dejó porque supuestamente quería acostarse conmigo. Después comenzaron los rumores de que había estado con un montón de hombres diferentes en nuestra escuela. No me enteré de nada de esto hasta meses después. No podía entender por qué mis amigas se estaban distanciando y por qué hombres con los que apenas había hablado en el pasado ahora se acercaban a mí.
Todo eso me afectó por un tiempo. Y era ridículo porque yo era virgen todo ese tiempo y solo había besado a 2 hombres en ese punto de mi vida. En la escuela secundaria, había una chica que tenía un interés por mí. No lo sabía en ese momento, no éramos realmente amigos ni nada por el estilo, pero al parecer otros sí lo sabían. Un día ambos estuvimos enfermos, y cuando volví a la escuela, me recibieron con rumores que estaban desatados al respecto. Al principio escuché que nos habían oído planeándolo, escuché sobre nuestra cita y que nos habían visto besándonos en el balcón de un cine. Preguntas como quién nos había visto o qué cine cerca de nosotros tenía un balcón fueron cuestiones a las que nunca obtuve respuestas. Eso, por supuesto, no hizo ninguna diferencia para el resto de la clase. Incluso en ese momento era solo algo tonto y menor, pero siempre me pregunté por qué a alguien le importaba lo suficiente como para inventar cosas. No creo que fuera ella, siempre he asumido que eran solo los otros chicos aburridos. Pero, ¿por qué? Los niños son raros. Hace unos meses, comencé a trabajar en una pequeña clínica en una parte rural de mi país. Pocos meses después de empezar, algunos pacientes comenzaron a propagar rumores de que estaba relacionada con uno de los aldeanos que se mudó hace años. Después de un tiempo, llegaron madres solo para verme, y algunas incluso se acercaron a mí con propuestas de matrimonio para sus hijos. Yo estoy como, ¿quiénes son ustedes? Déjenme en paz. Cuando estudiaba en el extranjero en la universidad, la gente de mi programa estaba sorprendida por cuánto gastaba en compras de lujo. Antes de que tuviera la oportunidad de presentarme, se rumoraba que era hijo de un magnate del petróleo, o que debía ser de Los Ángeles, o que era un completo idiota materialista y vacío. Fueron realmente crueles conmigo, y si me hubiera importado, eso habría lastimado mis sentimientos. Pasó un tiempo, pero la gente llegó a conocerme y, al final de nuestro tiempo juntos, nos habíamos hecho amigos y después de que di una presentación muy bien investigada como mi examen final para uno de mis cursos, una chica incluso admitió abiertamente que había estado completamente equivocada sobre mí y que no era nada como habían imaginado. Fue un momento tan raro en el que alguien que había sido desagradable conmigo admitió que estaba en el error. También había un rumor persistente de que era gay. Pero eso era muy cierto. Que a los 15 años tuve un grave problema con el alcohol, me embriagué especialmente una noche, me arrestaron y la tarde siguiente mis padres me sacaron de la cárcel, todavía ebrio, y mientras me arrastraban hacia la casa, estaba gritando con todas mis fuerzas. En realidad, me habían sacado las muelas de juicio en el hospital ese día y la anestesia me afectó bastante, al punto que mi padre tuvo que ayudarme a vestirme después. Mis padres prácticamente me echaron en el asiento trasero del auto, me llevaron a casa y tuvieron que ayudarme a salir del auto, a entrar a la casa, subir hasta mi habitación y, una vez que me quitaron los zapatos, afortunadamente pude desvestirme y caer en la cama durante varias horas. La chica que vivía al otro lado de la calle fue testigo de mi llegada a casa después de la cirugía. Ella esparció el rumor entre otras chicas conocidas por chismear y se difundió. Cuando regresé a la escuela, me llamaron a la oficina y me preguntaron sobre el asunto. Les expliqué lo que había pasado, abrí la boca para mostrarles el espectáculo horroroso que había dentro y la vida continuó. Estaba en la escuela secundaria, en mis años más jóvenes de secundaria, y se difundió un rumor de que estaba en sustancias ilícitas. Lo había visto brevemente 1 o 2 veces en ese momento a través de hermanos mayores de amigos, pero nunca lo había tocado. Me habían preguntado si quería probarlo, ni tenía interés. Ese fue uno de los rumores más tontos y molestos. Los rumores sobre ¿por qué estaba tan delgada? Medía 1,75 metros y pesaba 52 kilogramos, cambiaron, pero mayormente eran sobre coca o un trastorno alimentario. No estoy segura si simplemente nunca se les ocurrió a nadie o si ignoraron el hecho de que practicaba deportes relacionados con cardio, corría por diversión y era naturalmente delgada o qué. Sin embargo, nadie nunca me dijo nada en la cara, y nunca descubrí quién fue específicamente el que comenzó el rumor sobre las sustancias ilícitas. El chiste fue para mí, porque terminé con una adicción a los opiáceos unos años después de salir de la secundaria, jajaja. Sin embargo, he estado limpia durante 10 años ahora.
Desde una tía en Facebook que robé joyería de cuentas de mi abuela en Arizona después de que murió y la llevé de regreso conmigo a Alaska. Tengo las últimas cartas de ella que atesoro, donde me envió específicamente esas cosas, regalándomelas. Cada vez que nos escribíamos, ella enviaba un par de aretes, o una pulsera, y una vez, me envió esta increíble cartera de cuentas de Correcaminos. Era una posesión muy apreciada por mi abuela. Ni siquiera tengo cuenta en Facebook. Ella simplemente publica estas cosas y dice, mi sobrina en Alaska, porque no puede etiquetarme. ¡Qué ridículo! En 8º grado, me metí en una pelea en el autobús y perdí. Esa parte es verdad. Durante años mantuve que fue más o menos un empate, pero no lo fue y he hecho las paces con eso. Años después, mis amigos estaban en una fiesta con el chico con el que perdí, y él estaba diciendo que me rompió la mandíbula con una tubería de plomo, jajaja. Muy raro. Lo confronté en Facebook y me bloqueó. Tuve una relación intermitente. Durante un tiempo en el que estábamos separados, me hicieron una operación de tiroides, lo cual deja una cicatriz en la parte frontal del cuello. Cuando regresamos a estar juntos, nuevamente, él y su familia loca se enteraron de la cirugía. Él sabía que tenía problemas de tiroides. Su madre y hermana decidieron que, en lugar de una cirugía de tiroides, me corté el cuello para manipularlo y que regresara conmigo. Que yo fui la que rompió la cinta en la puerta de mi habitación durante el viaje escolar a Disney porque la cinta en la puerta de mi novio también estaba rota. Cuando estaba en la ducha, la idiota con la que había sido forzada a compartir la habitación estaba tratando de probar la maldita cinta y la rompió. O usó eso como excusa para salir después, no lo sé. Para ser honesta, no era una suposición tan tonta, pero desafortunadamente para todos, yo no hice eso. La adolescente que fui era una persona extremadamente obediente y cumplidora de reglas. Todo el grupo recibió una enorme charla por eso. Afortunadamente, soy tan autista que no noté ninguna mirada de desprecio, y todavía no sabía que la cinta de él también estaba rota. Solo me di cuenta de eso horas después de la charla que supuestamente era para mí. Jajaja. Nunca fui acusada directamente, pero aparentemente la gente chismeó sobre eso durante el resto del viaje. Todo el chisme sin la diversión. Soy canadiense, nací en Canadá y, a excepción de 4 años, he vivido toda mi vida en Canadá. Mi padre estuvo en las Fuerzas Armadas canadienses. En un momento, fue destinado a Moscú, durante los años de la URSS y la Guerra Fría. Después de 2 años, fuimos enviados de nuevo a Canadá. De alguna manera, los niños en nuestra nueva escuela pensaron que mi hermano y yo éramos rusos. No tenemos acento ruso, pero sí tenemos un apellido ucraniano y estábamos en la costa este de Canadá, donde los nombres extranjeros eran raros. Probablemente no ayudó que yo supiera cómo insultar en ruso y estaba ansioso por compartir esa información. No sé cuándo se dieron cuenta, pero aparentemente tomó meses. Según parece, decían cosas como, esos niños rusos realmente les gusta usar jeans. Sobre nosotros, sí, soy canadiense. Fui profesor en una escuela secundaria durante 12 años, pero estoy bastante tatuado y no tengo el aspecto típico. Algunos rumores sobre mí que los estudiantes parecían creer. Supuestamente, era un narco, jefe del crimen en mi tiempo libre. Pasaba mis fines de semana participando en peleas de jaula, MMA por diversión. Era el papá de varios estudiantes a lo largo de los años. Estaba saliendo, casado con prácticamente cualquiera de las profesoras más jóvenes en algún momento. La verdad es que, la actividad ilegal más grave que he realizado es olvidarme de encender la luz de mi bicicleta una vez de noche. Nunca he estado en una pelea seria en mi vida. Ni siquiera he lanzado un puñetazo, o recibido uno. Aún no he sido padre de ningún niño y nunca he estado involucrado con ninguno de mis colegas.